Vamos a dar inicio en esta mañana, fresca para algunos, muy agradable para otros, pero gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder escudriñar un poco en su palabra. En esta ocasión, hermanos, vamos a tener una lectura de una carta que ya estudiamos, la carta que escribe Santiago, el hermano del Señor. En el capítulo 4, hermanos, ahí vamos a encontrar la meditación de esta mañana. Es una invitación, una exhortación, unas palabras, hermanos, de ánimo, de aliento, son palabras de fortaleza también. Y lo que dice Santiago, hermanos, es una carta universal, lo dice a todos los cristianos, lo dice a todos aquellos que estamos bajo la fe del Señor Jesús y que en algún momento, hermanos, entendemos que nuestra vida corre riesgo espiritual. Y Santiago escribe de la siguiente manera, capítulo 4, versos 7 y 8, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjense, hermanos, Santiago está hablando a la iglesia universalmente, a todos los cristianos, hermanos, del primer siglo y actuales, que enfrentamos la vida espiritual, hermanos, a veces desde nuestra trinchera, que queremos luchar con nuestra propia fuerza, con nuestra propia sabiduría, con nuestro propio entendimiento. Y nos da un consejo muy sabio. Santiago, hermanos, es considerado como los proverbios del Nuevo Testamento por la sabiduría que tiene, por el contenido espiritual que nos da Santiago. Primero dice, someteos pues a Dios. Hablamos, hermanos, del pecado, hablamos de la tentación, hablamos del mundo que nos aleja de Dios, ¿sí? Y queremos resistir a todo eso, como si fuera una lucha personal. Y a veces, hermanos, entendemos que resistir al diablo es por nuestros medios, es por nuestra fortaleza. No vamos a lograr vencer o ganarle al diablo si nosotros no nos sometemos a Dios. Lo que nos está diciendo Santiago, hermano, es someteos pues a Dios. Ese es el tema, hermanos. Ese es el tema que hoy quiero compartir con ustedes. Ese es el tema, hermanos, que va a tocar el asunto de esta mañana. Someternos a Dios, hermanos. Podemos entender que es algo fácil. Podemos entender que es algo sencillo, porque ya somos cristianos, porque ya somos hijos de Dios. Pero, hermanos, vamos a pensar un momento. Si aquellos que son padres, aquellos que tenemos la oportunidad de estar cerca de nuestros hijos, ¿cómo son nuestros hijos? Mi hijo es obediente, mi hija es obediente, son excelentes hijos los que yo tengo. Y en algún momento de la vida, oye, ven, espérame tantito, ven, te estoy hablando. Ahí voy, dame un minuto. A veces en ese tipo de cuestiones, hermanos, en ese tipo de detalles, nos damos cuenta que aunque no se hacen maldades, no se hacen travesuras, no hay un sometimiento al 100% de parte del hijo. Y estamos hablando un ejemplo familiar, un ejemplo que podemos nosotros entender. O vamos a llevar ese ejemplo a nuestra persona, cuando estábamos sometidos en el yugo de nuestros hogares, bajo el seno familiar, que estábamos bajo la autoridad de nuestros padres, cada uno se ha de acordar de las cosas que hizo con sus padres, qué tan obedientes o qué tan desobedientes fuimos. No estamos hablando de buenos o malos hijos, estamos hablando de obediencia, estamos hablando de sometimiento a la voluntad de nuestros padres terrenales. Para lograr someternos, hermanos, a la voluntad de Dios,
nosotros tenemos que entender algo. Y es algo que Santiago nos está diciendo en el siguiente versículo. Primero, hermanos, primero hay que acercarnos a Dios. No podemos nosotros someternos a alguien que está distante de nosotros. No podemos someternos, obedecer a alguien a quien no conocemos, a quien no amamos, a quien no respetamos. Y esto pasa, hermanos, en la relación familiar, esto pasa en la relación de pareja y esto pasa en una relación de incluso de amistad. Hay veces que le hacemos mucho caso a nuestros amigos. ¿Por qué le hacemos caso a nuestros amigos? Para lo bueno y para lo malo, porque estamos cerca. Hay veces que le hacemos caso a nuestra esposa, a nuestro esposo. ¿Por qué? Porque estamos cerca. Porque para nosotros es importante quedar bien con esa persona para no tener un distanciamiento, para no alejarnos. Someternos a Dios, hermanos, es estar cerca de Dios. Someternos a Dios, hermanos, es acercarnos a Él. Pablo escribió en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué cosa? Sus maquinaciones, pues no ignoramos sus pensamientos, no ignoramos la maldad que tiene Satanás y que de alguna u otra o diversas o muchas formas que va a querer hacer Satanás, alejarnos de Dios. ¿Cómo lo hace, hermanos? Cada uno vamos a dar razones distintas y vamos a estar en el acuerdo que razones hay muchas, muchos estorbos, muchos tropiezos, muchas distracciones que Satanás puede crear para alejarnos de Dios. Y si no estamos cerca de Dios, hermanos, corremos el riesgo de que no nos importe su palabra. Corremos el riesgo de que no nos importe su voluntad. Cuando Dios nos mande algo, cuando Dios nos pida algo, incluso, hermanos, cuando ya sabemos y conocemos la voluntad de Dios. Que me espere Dios, estoy ocupado. Esto, aquello o tal cosa es más importante en este momento que hacer la voluntad de Dios. Como cuando éramos niños. Ven, te estoy hablando. Ya se va a acabar, ya se va a acabar. 5 minutos. Ahí voy, ahí voy. Hablo por mí porque eso era lo que yo decía a mis padres. René, te estoy hablando. Incluso mi mamá tenía algo, una palabra, una frase que nos decía mi hermana y a mí. Nos hablaba la primera vez y no hacíamos caso, nos hablaba la segunda vez y no hacíamos caso, hasta que nos gritaba a los dos y nos decía, burros, les estoy hablando. Ya se enojó. Ya habíamos escuchado y no estábamos juntos, cada quien estaba haciendo su actividad, pero hasta que no escuchábamos que nos dijera eso, ¡pum! De relámpago estábamos ahí. Satanás, hermanos, va a crear diferentes distracciones. Incluso las va a hacer parecer que a veces son necesidades. Y nos va a querer distraer de nuestro acercamiento con Dios. El autor de Hebreos, hermanos, se explayó grandemente hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Se explayó, hermanos, hablándonos generosamente acerca de Dios, haciendo las comparaciones, hermanos, de la ley con todo lo que es la iglesia actualmente, desglosándonos, hermanos, y desmenuzando todos aquellos simbolismos que tiene el Antiguo Testamento, aterrizado todo a la iglesia. Y nos dice, hermanos hebreos, que ahora son cristianos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Hermanos hebreos, que ustedes estaban bajo la ley,
que les cuesta trabajo entender la gracia, que les cuesta trabajo recibir algo sin que ustedes se esfuercen. Acérquense. No se acerquen con desconfianza. No se acerquen con miedo. No se acerquen con temor. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Porque Satanás, hermanos, quiere tener ventaja sobre nosotros. Pero ¿saben qué? Ahora nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Vamos a acercarnos confiadamente. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando estemos alejándonos, cuando sintamos que estamos distantes de nuestro Dios y nos acercamos con toda confianza, dice el autor de Hebreos que vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos, hermanos, a ser bien recibidos a los ojos de Dios cuando nos acerquemos a Él. Incluso, hermanos, si nos hemos alejado por algún problema de pecado o por algún problema, hermanos, no sé, de lo que ustedes quieran, que nos hemos distanciado un poco de la voluntad de Dios, vamos a llegar, hermanos, confiados de que Dios va a brindarnos una solución, como cuando aquellas veces, hermanos, de jóvenes, de adolescentes, nos metimos en problemas y que buscamos solución con nuestros amigos, buscamos solución con los parientes y nadie nos pudo ayudar y que tuvimos que llegar, hermanos, con nuestro papito, con nuestra mamita y confesar todo lo que habíamos hecho. Y nos dijeron, estuvo mal lo que hiciste, pero no te preocupes, lo vamos a resolver juntos. Había consecuencias, obviamente, pero nuestros padres nunca nos dejaron solos. Y aunque pareciera duro la reprensión, parecieran duras las palabras, lo que hicieron fue por nuestro bien. Y Dios, hermanos, es rico en misericordia, sabrá perdonarnos. Si nosotros nos acercamos a Él arrepentidos una vez que nos hemos alejado. Acercaos a Dios, hermanos, es lo que dice Santiago. Para someternos a Dios, hermanos, hay que acercarnos a Dios. El autor de los Hebreos, les digo que fue bastante generoso al escribir esta carta. En el capítulo 11, en el verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y crea que es galardonador de los que le están buscando. Hermano, nosotros estamos buscando a Dios de día y de noche. Clamamos a Él. Mañana, tarde y noche, a cada momento, Dios es parte de nuestra mente, es parte de nuestro corazón. Dios es nuestra vida, hermanos. Encomendamos a Él nuestra vida, nuestra entrada, nuestra salida, nuestras actividades del día, nuestra escuela, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra salud, todo lo encomendamos a Dios. Y a veces, hermanos, se nos olvida acercarnos a Él con la fe que necesitamos todos los días, de que en Él está puesta nuestra vida, de que Él es el que dirige, guía nuestros pasos, nuestra mente. Pero si nos alejamos de Él, hermanos, se nos va a olvidar. Si nos apartamos de Él, hermanos, Satanás va a ganar ventaja. Y si Satanás gana ventaja, hermanos, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a perder la batalla. Y vamos a estar enemistados con Dios. Someteos pues a Dios, hermanos. Y el primer paso es acercarnos a Dios. Pero Santiago no paró ahí, hermanos. ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios? ¿De qué manera? Limpiar las manos. Con las manos limpias, hermanos.
Y no me refiero, hermanos, a ponernos, a lavarnos ahí con 20 segundos con jabón y 20 segundos en el agua y después secar y poner gel antibacterial. No me refiero a ese tipo de lavado de manos. Escribió el salmista en el capítulo 24, en el verso 3. Esto, hermanos, es para acercarnos a Dios, para poder someternos a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá acercarse a Dios para someterse a Él? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Simple la respuesta, hermanos. Hasta no lo sabemos en corito, ¿verdad? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. El salmista sí lo dice. El limpio de manos y puro de corazón, y que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. No se refiere a esto, se refiere a nuestra vida, se refiere a nuestras obras, se refiere a nuestra conducta, se refiere, hermanos, a que nosotros nos acerquemos a Dios, que nos logremos someter a la voluntad de Dios, deseosos de hacer su voluntad. Deseosos, hermanos, de que cuando papá Dios, cuando Abba Padre, cuando papito nos habla, sí, papá, ahí voy. Como respondió el profeta, heme aquí, Señor. Heme aquí, aquí estoy. Yo quiero ir, Señor. Mándame a mí, envíame a mí. Manos limpias. El Señor Jesucristo, hermanos, habló acerca de ese tema. Y si nos quedamos nada más con la versión que nos da el salmista, nos parece algo hermoso. Pero aquí viene el verdadero reto, hermanos, de las manos limpias. El Señor Jesucristo nos dijo en Marcos capítulo 9, verso 43, si tu mano te fuera ocasión de caer, si tu mano te fuera ocasión de alejarte de Dios, si tu mano te fuera ocasión de pecar, ¿qué debo hacer, Señor Jesús? Córtala. Señor Jesús, lo que me estás diciendo es algo cruel, es algo despiadado. Te estoy diciendo lo que es bueno para ti, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, porque Satanás tiene maquinaciones que nos quiere engañar para alejarnos de Dios, para que no limpiemos nuestras manos. Señor Jesús, lo que tú estás diciendo es muy drástico. Y no es algo literal, ¿eh? No quiero ver mancos aquí en la iglesia. Ah, es que el hermano René dijo que cortáramos la mano. No, espérense, ¿eh? Hago la aclaración, paréntesis. Yo no estoy diciendo que se corten la mano literalmente. Ni el Señor Jesús fue lo que dijo. Corta con aquella maldad. Corta con aquel mal pensamiento. Corta con el pecado. Pero no cortes tu relación con Dios. Manos limpias. Manos limpias, hermanos. Es lo que Dios quiere. Para lograr someternos. Fíjense, eso es nada más para lograr someternos a la voluntad de Dios. Para lograr decir, sí, Señor, aquí estoy. Sí, Señor, estoy dispuesto. La vida cristiana, hermanos, es un reto. Para Isaías, para Jeremías, para Jonás, para todos, hermanos, fue un reto. Incluso para el Señor Jesús. Le costó la vida. Pero había algo que estaba en la mente del Señor Jesús. Incluso más importante que comer. Tengo una comida, que es una comida muy importante. ¿Cuál? Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se sometió completamente a la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando nos dice, si hay alguno
Solamente alguno que quiera venir en pos de mí. ¿Qué debemos hacer, Señor Jesús? ¿Sigo tus pisadas? ¿Sigo tus pasos? Sí, pero primero, niégate a ti mismo. ¿Quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz, porque el camino no es fácil, es duro, es cansado, hay críticas, hay golpes, hay dolor. Sígueme. Y no es nada más seguirlo hasta el Calvario, ¿eh? No es seguirlo nada más hasta la cruz, es seguirlo, hermano, hasta vida eterna. Pero limpiad las manos para lograr someternos a Dios. Someteos pues a Dios, es lo que nos dice Santiago. ¿Cómo lo vamos a hacer? Purificad vuestros corazones. Purificando los corazones, hermanos. Nuevamente vuelvo a tocar al autor de los Hebreos en el capítulo 10, en el verso 22. Y está hablando precisamente acerca del acercamiento que debemos de tener con Dios para lograr someternos a Él. ¿De qué manera? Acerquémonos con corazón sincero. Me voy a acercar, hermanos, reconociendo quién soy. Dios ya lo sabe, ¿eh? Dios ya sabe quién soy yo. Dios ya sabe de dónde vengo. Dios ya sabe todo lo que hice. El que se engaña, los que nos queremos engañar, hermanos, somos nosotros. Ah, sí fui malo, pero no tanto. Ah, sí fui del mundo, pero cualquier cosa. No, Dios ya lo sabe, a Dios no le podemos engañar. Cuando hablamos de acercarnos con un corazón sincero, primero es reconociendo quiénes somos nosotros, porque Dios ya lo sabe. En plena certidumbre de fe. Purificado los corazones, fíjense, aquí nos explica mejor. De mala conciencia. Vamos a purificar nuestros corazones de mala conciencia. Vamos a purificar nuestros corazones de todo mal pensamiento. Vamos a purificar nuestros corazones, hermanos. Limpiándonos de todo tipo de pensamiento o situación o estilo de vida o práctica o costumbre o tradición que nos aleje de la voluntad de Dios. Lavados los cuerpos con agua pura. Y les vuelvo a repetir, estamos hablando, aterrizando todas las cosas del judaísmo, todas las prácticas judías, ahora el cristianismo. El judío para acercarse al templo, el judío para poder presentarse delante de Dios en las fiestas que Dios mandaba que fueran al templo a adorar, no podían llegar uno con las manos vacías, otro no podían llegar sucios. Antes de entrar al templo se tenían que purificar. Por eso había bautisterios, hermanos, afuera del templo. Por eso no les fue difícil entender cuando Pedro les dijo, bautícese cada uno. ¿Por qué? Porque ellos sabían, era una práctica común, era algo que ellos hacían continuamente. No era algo que desconocían. ¿Qué hacían? Lavaban sus cuerpos con agua pura. ¿Para qué? Para poder entrar a la presencia de Dios. Para poder entrar al templo. Y lo mismo se le pedía al sacerdote. ¿Y saben qué? Lo mismo se le pedía al sumo sacerdote. Y si había pecado en ellos, si había maldad, no podían llegar, hermanos. Morían. Someteos pues a Dios, hermanos. Vamos a hacerlo con un corazón puro, con un corazón limpio, dispuestos, hermanos, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 1, en el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente,
¿Cuál es el resultado, hermanos, de haber purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad? Es el bautismo. Está hablando del bautismo aquí, indudablemente. Bautícense, acérquense a Dios, sométanse a la voluntad de Dios, es lo que nos está diciendo. Para el amor fraternal no fingido, para que se amen como hermanos. Ámense a unos a otros entrañablemente, desde las entrañas. Aunque no seamos sangre nosotros, tenemos la misma sangre, que es la de Cristo, la que nos limpia de todo mal. Y para que no quede duda, Pedro fue bien generoso en explicar esto. Al final dice, de corazón puro. De esa manera, hermanos, debe ser nuestro cristianismo. De esa manera debe ser nuestro sometimiento a la voluntad de Dios. Y no es, hermanos, porque seamos malos hijos o porque seamos rebeldes, sino porque es algo, hermanos, que a veces es algo sencillo, algo que conocemos y decimos, Dios sabe. Pero, hermanos, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, un día, hermanos, se le va a acabar su paciencia y vamos a conocer la ira de Dios. Y la Escritura habla, hermanos, para que la ira de Dios no caiga sobre los hijos de desobediencia, sobre aquellos hijos que somos nosotros, los cristianos, que en algún momento se nos ocurre pecar, que en algún momento se nos ocurre alejarnos de Dios. No, vamos a someternos, hermanos, a Dios. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo no va solo buscando al Señor. Pero te voy a decir algo, Timoteo. Es la segunda carta que te escribo, ya voy en el capítulo 2 y estoy escribiendo el verso 22, Timoteo, y estoy pensando en ti. Te voy a decir, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Eres joven, Timoteo. Eres joven. Hay pasiones en ti. Hay cosas, Timoteo, que te van a alejar de la voluntad de Dios. Hay pasiones en ti, Timoteo, que a lo mejor no te das cuenta, que te pueden perjudicar. Huye de esas pasiones. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y aquí Timoteo no va solo. Sigue todo eso, Timoteo. Huye de las pasiones juveniles y sigue la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los que han purificado sus corazones por la obediencia a la verdad. Los que tienen un corazón puro para lograr someterse a Dios. Oye, Pablo, ¿vas a ir a Jerusalén? Te esperan cárceles, prisiones, azotes. Voy a hacer la voluntad de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Santiago, hermanos, nos invita, nos exhorta, nos anima. Someteos pues a Dios, hermanos. Y hablamos de tres cosas, hermanos, para lograr someternos a la voluntad de Dios. Acercaos a Dios, limpiad las manos y purificad vuestros corazones. Hermanos, estas palabras bien aplicadas a nuestro cristianismo van a marcar una diferencia. Santiago lo sabía. Santiago, hermanos, en algún momento experimentó estar alejado de Dios por no creer en su hermano Jesús, por rechazar a su hermano Jesús, porque dice la Escritura que ni aun sus hermanos creían en él, porque ni aun sus hermanos se sometieron a la voluntad de Dios como lo hizo él. Y voy a concluir, hermanos, con el mismo pasaje. Someteos pues a Dios, hermanos, para resistir al diablo, hermanos. Necesitamos poner eso en práctica. Satanás, hermanos, es muy astuto. Engañó a Eva, doblegó a Judas y tantos otros hermanos que creyeron tener el control y Satanás los engañó.
Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y fíjense, hermanos, cómo habla Santiago esto. Le habla a los pecadores, limpien las manos. Le habla a los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Tal vez, hermanos, ni somos pecadores, ni somos de doble ánimo, pero nos convendría bien, nos haría bien, nos vendría bien a nosotros, hermanos, poner eso en práctica. Porque el Señor Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando está en nuestra mente, el someteos, pues, a Dios. Les agradezco su tiempo, mis hermanos, y espero que esas palabras nos ayuden en nuestro cristianismo del día a día y que nunca olvidemos quiénes somos para Dios. Dios los bendiga, hermanos.